Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con pues una persona que muy joven ha escalado ya pues un puesto muy importante aquí y nos ha costado mucho trabajo que venga. Ya ven que aquí es como el fútbol, fichamos a veces a alguien para que venga y hay unos que pues nos echan la mano rápido, otros tienen mucho trabajo y otros nos ha costado más trabajo. Y pues él, yo sé que tiene múltiples ocupaciones, pero finalmente lo conseguimos. Entonces, tenemos aquí la presencia de pues, nuestro amigo, el juez cuarto de lo civil, el licenciado Luis Carlos Vega González, quien pues tiene mucha experiencia en materia penal, porque él viene de un juzgado penal. Toda su vida se ha dedicado al derecho penal. Aunque ahorita esté trabajando en un juzgado civil, pues él tiene todo el conocimiento en materia penal y vamos a aprovechar y a tratar de sacarle y exprimir todo ese conocimiento que él tiene. Bienvenido, Luis Carlos. Muchas gracias, maestro Leopoldo Valeriano, por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando. Vamos aquí a platicar un poquito de lo que he aprendido. Sí, duré 5 años en el Juzgado de Control y Juicio Oral, en el 5º Distrito Judicial, que es en Chapala. Si bien es cierto, el juzgado está en Chapala, era el distrito o es el distrito más grande de Jalisco porque abarca 15 municipios, desde El Salto hasta Mazamitla. Y lamentablemente en ese distrito hay municipios con mucho índice delictivo, con índice delictivo muy alto. Por ejemplo, secuestro, extorsión, abuso sexual, violencia familiar, narcomenudeo. Y pues nos tocó ver muchos asuntos muy delicados y en base a eso pues aprendimos mucho de ese distrito. Muchas gracias por la invitación. Sí se me había complicado venir, pero aquí estamos. No, aquí eso estamos. Es importante. Está muy padre tu estudio, está todo muy profesional, te felicito y gracias. Ese gran interés jurídico que tienes por la sociedad y por esparcir el conocimiento e invitar a todos tus amigos. Muchas gracias. No, pues gracias a ti y pues bueno, vamos a hablar, me llamó ahorita la atención lo que estás diciendo, Luis Carlos, el distrito 15. Es el quinto. El quinto. El quinto. Son 15 municipios, o sea, es muchísimo. Y aparte, tienes razón con lo que estás diciendo, que es muy problemático porque hace tiempo, a lo mejor te tocó, hubo muchos secuestros ahí a las personas que sembraban el berry. Como hubo un auge con el berry, pues esa gente recibió dinero rapidísimo y como que hubo una banda ahí que estuvo perjudicando a esta gente, ¿no? Así es. Fíjate, Leopoldo, que hubo una empresa estadounidense que llegó ahí a Jocotepec que se llama Berrymex. Entonces, esa empresa compra todas las frutas, toda la fresa, toda la frambuesa, toda la zarzamora que estaban sembrando los productores de esa área y empezó a haber mucha derrama económica, circunstancia que vieron algunos grupos criminales, sí, muy bien preparados, muy bien armados, sofisticados, se podría decir lamentablemente profesionales en la comisión de ese hecho delictivo y hubo una cantidad impresionante de secuestros. Al final, gracias a Dios, la Fiscalía logró abatir al líder de esa célula delictiva, hizo muchas detenciones y el secuestro en esa región bajó en un 80%. Uy, qué bueno. En el estado. O sea que estaban tanto el delito allá que cuando eliminaron esa célula delictiva, en el estado bajó el 80%. Qué caray. Y pues entonces ahorita de alguna manera ya está más tranquilo porque ya nos ha escuchado, ¿verdad? Prácticamente en ese sentido, ¿no? Ya están trabajando a gusto todos los sembradores de aquella región. Qué bueno, pues esto es muy importante porque esa región pues está Chapala, Jijí, que hay un grupo de extranjeros muy importante, una colonia en donde pues le ayudan mucho a la economía de esa zona. Y pues imagínate, con esos secuestros, pues también ellos se asustan, claro, y ya no quieren venir, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las diferentes etapas, Luis Carlos, del derecho penal, específicamente en los juicios orales, ¿no? Si nos pudieras decir cuáles son las etapas y empezamos y hablamos poquito de una y luego de otra y alguna experiencia que tú hayas tenido para que la gente y nuestros amigos abogados vayan conociendo, ¿no? Claro que sí, Leopoldo. Una de las principales etapas del sistema de justicia penal o sistema acusatorio adversarial
o con lo que podemos empezar a hablar, es el control de la detención. Es cuando una persona es detenida en flagrancia, es decir, al momento de estar cometiendo un hecho delictivo, por los primeros respondientes, es puesto a disposición del agente del Ministerio Público. En esas 48 horas el agente del Ministerio Público lo puede dejar en libertad en términos del artículo 140 o puede judicializarlo, ¿no? El mismo agente del Ministerio Público califica el de legal la detención, dice la detención si fue en flagrancia, si hay elementos para subirla con el juez y lo ponen a disposición, lo judicializan. Okay. En ese sentido, el juez de control, la primera audiencia sería la del control de la detención, en donde escucha a la gente del Ministerio Público las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se registró la detención. Okay. Y uno tendría que decidir si la detención se ajustó a los lineamientos del artículo 146, fracción A o fracción B, si hay flagrancia, y decretarla de legal. Okay. Y pasar a la siguiente etapa como una imputación, o decretarla de ilegal y dejar al imputado en inmediata libertad. Okay. Hay una circunstancia aquí que yo te quisiera platicar, que en estos 5 años al final acabé aplicando. Se daba mucho que la gente del Ministerio Público erróneamente nos decía un supuesto de flagrancia distinto al que se encuadraba, ¿verdad? Y el abogado defensor nos manifestaba: el supuesto de flagrancia que está señalando el agente del Ministerio Público es erróneo, porque, por ponerte un ejemplo, él nos maneja que hay un 146 fracción primera, es decir, que fue detenido al momento de estar cometiendo el delito, pero en su narrativa nos está diciendo que hay un señalamiento. Entonces no es el 146 fracción primera, sino es el 146 fracción segunda, inciso B. Por lo tanto, solicito que se deje en inmediata libertad y se decrete de ilegal la detención. Ciertamente, tenía razón muchas de las veces el abogado defensor, que el agente del Ministerio Público nos decía un supuesto de flagrancia distinto al que se actualizaba. En algunas ocasiones por errores de interpretación y en otras ocasiones porque así lo decidía hacer para efecto de que se dejaran en libertad a los imputados, muchas veces en contubernio con el abogado. Okay. ¿Verdad? Entonces, prácticamente el que acababa cayendo en su trampita o en su jueguito, pues acababa siendo el juez, porque nosotros lo soltábamos porque se equivocaban en el supuesto de flagrancia, ya poniéndose de acuerdo con el abogado defensor. Entonces yo ya al final lo que hacía es que aplicaba ese principio del derecho en el sentido de que tú dame el hecho y yo lo clasifico. Y yo lo clasifico en la flagrancia, si hay flagrancia en alguno de los supuestos o no lo hay. Okay. Porque así yo decía, si hay flagrancia, no en el A, como tú decías, pero sí en el B, se decreta de legal el control de la detención y continuamos. Y así evitamos que yo sea el culpable de estarlos dejando en libertad cuando ellos dolosamente cometían el error del supuesto de flagrancia equivocado. Ah, caray, esto sí, bueno, es algo delicado porque pues es que se aprovechan todos los resquicios de la ley, ¿no? Para tratar de beneficiar, pues en este caso al detenido y pues beneficiarse también ellos. Pero pues bueno, ¿todos los jueces harán lo mismo? La verdad ¿O se modificó algún criterio en ese sentido? Mira, la verdad es que yo nunca lo había comentado con otros compañeros jueces porque no me gusta influir, por lo menos en las decisiones o en la forma en la que resolvían mis compañeros de juzgado. Okay. Prefería que ellos vieran mis audiencias y analizaran si lo aplicaban o no lo aplicaban. Pero yo creo que es la forma correcta de hacerlo, porque si bien es cierto, hay flagrancia, sí. No por un error de la gente del Ministerio Público, voluntario o involuntario, vamos a dejar en libertad a una persona que sí cometió un hecho delictivo. Creo que es algo legal, constitucional, y es algo que yo apliqué como una política criminal. Oye, Luis Carlos, esto me recuerda un poquito con el sistema anterior cuando se reclasificaba el delito, que también a lo mejor el Ministerio Público imputaba por un delito o presentaba su querella
y resultaba que era otro, entonces ahí imagínate, oiga, pues es que no es el delito que cometió mi cliente. Oh, no, te lo voy a reclasificar. Sí, en ese sentido también tienes razón. El abogado defensor puede decir, me dejaste en estado de indefensión porque el agente del Ministerio Público me dijo el inciso A y yo me defendí del inciso B y tú al final me dijiste que era el inciso B y no me defendí. Pero al final de cuentas, el abogado entendió y escuchó el hecho delictivo por el cual lo detuvieron, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la detención. Entonces, el hecho sí lo escuchaste y ese hecho tú lo pudiste haber debatido si había flagrancia respecto a esa detención o no. Es decir, si escuchaste todo, si escuchaste si había flagrancia o no flagrancia, si escuchaste el hecho motivo de la detención. No, pues la verdad que me agrada tu estilo, Luis Carlos, porque a veces hay que tener un poquito de arrestos para hacer ciertas cosas que ahí están, pero que se tiene el temor por muchas razones, ¿no? Y yo he conocido y he trabajado con jueces muy valientes, que no tienen miedo no les tiembla la mano para decidir la justicia. Y yo creo que tú eres una de esas personas. Muchas gracias. El poco tiempo que tengo el gusto de conocerte, me he dado cuenta que eres una persona con muchos arrestos y eso me da mucho gusto, porque no hay mucha gente así. Muchas gracias. Y con este comentario vamos a ir a nuestra primera causa comercial para continuar con el juez que nos va a dar muchas cosas que van a ser muy interesantes para todos ustedes. Regresamos. La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso. Una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días, el miércoles en punto de las 7 de la noche, su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro honrado, como siempre, con la invitación. Todos los avances, el crecimiento que tiene tu programa, proyecto. Bueno, mi principal maestro, quiero reconocer. ¿La pandemia te agotó tus tarjetas de crédito? Ven con nosotros, ya nos conoces, te ayudamos a resolver este y cualquier problema jurídico. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Estamos hablando con el juez Luis Carlos precisamente Vega, que pues nos está hablando de un tema muy interesante y estamos dándonos cuenta de la valentía que él tiene y vamos a tratar de aprovechar esa valentía para que pues nos platique algunas anécdotas y cómo pueden ustedes defenderse en caso de que tuvieran un asunto de carácter penal con una cuestión de, ya sea de víctima o de detenido. A ver, en esta etapa entonces eso se facilitó. ¿Qué otra cosa podríamos manejar en esta etapa, Luis Carlos? En esa etapa, en el control de la detención, es muy importante únicamente no atacar, que no estemos atacando, nos enfoquemos en si existe el delito o no existe, si se cometió o no se cometió. Únicamente la flagrancia, si fue cometido al momento de estar cometiendo un hecho que revista características de delito, no atacar el delito, sino únicamente la flagrancia para no enfrascarnos en discusiones extemporáneas o fuera de la etapa procesal en la que nos encontramos. Perfecto. Es como un tip para todos los abogados. Y posteriormente ya esta etapa sigue una etapa que es de suma importancia, que es la formulación de imputación. Es el hecho delictivo que se le está atribuyendo al imputado. Circunstancias de tiempo, modo, lugar, clasificación jurídica y grado de participación y quién lo acusa. ¿Quiénes lo están acusando? Los testigos o peritos o todo lo que hay en su contra. ¿Quién lo acusa? En esta imputación, el hecho delictivo nunca puede cambiar durante el juicio o durante todo el proceso, nunca puede cambiar. Lo que menciona el agente del Ministerio Público en esta imputación como hecho delictivo queda establecido y no puede variar, ni modificarse, ni más, ni reclasificarse ni menos, tampoco, ni reclasificarse, como se hacía en el sistema anterior. Ni reclasificarse. El hecho delictivo, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, no pueden variar. A lo mejor la clasificación jurídica que le dé la gente del Ministerio Público puede variar, pero el hecho delictivo, la conducta que se le atribuyó al imputado, no puede variar. Bien,
Otra circunstancia que yo me daba mucho cuenta en las audiencias de formulación de imputación es que cuando la gente del Ministerio Público la expresa, el imputado, cuando es cierto la imputación que le están haciendo, no se inmuta. Es decir, no hace gesticulaciones, no hace berrinches, no se mueve cuando le están diciendo la verdad. Está tranquilo, está callado y está escuchando. Pero cuando la gente del Ministerio Público está atribuyéndole una circunstancia que no sucedió, en ese momento de forma muy espontánea, y la espontaneidad genera un poco de veracidad, brinca de su silla y en muchas de las veces se atreve a interrumpir a la gente del Ministerio Público y decir, no es cierto eso que está diciendo, así no pasaron las cosas, quiero hablar. Y es cuando la gente del Ministerio Público ciertamente también se tambalea en cierto sentido, porque se está dando cuenta que no tan sencilla o tan fácilmente puede modificar o variar esa formulación de imputación. Cuando al imputado le están diciendo las cosas que realmente sucedieron, se queda muy tranquilo, se queda callado o a veces puede llorar, pero cuando en realidad se le está atribuyendo una conducta que no cometió, su forma de expresarse físicamente es muy evidente, muy evidente. Oye, Luis Carlos, esto me llama la atención porque los grandes capos o delincuentes, eso pasa cuando les están diciendo, mira, tranquilos, mirando fijamente a un punto, porque ni siquiera están fijando a uno ni otro, un punto fijo, tranquilos, impávidos, y como que sí, hombre, todo lo que me estás diciendo ya sé que es cierto y toda la gente lo sabe, y no hay problema, ¿verdad? Y también recuerdo las películas de Cantinflas, cómo se defendía cuando le estaban imputando algo que no era cierto y brincaba y esto y el otro. ¿Y esto influye mucho en el juzgador? La verdad, a mí como juzgador, aprendiendo o utilizando el principio de inmediación, que es prácticamente eso, que nosotros estemos enfrente, encima de las partes, viendo a las partes, esas reacciones también tienen su que ver, ¿no? Sí. Porque si él está diciendo en ese momento, no es cierto, así no pasaban las cosas, y lo hace de forma espontánea y con esa seguridad, es por algo. No es muy usual, pero es por algo. Si tú después escuchas esa imputación, le dices, ¿quieres declarar? Sí quiero declarar. Y ciertamente sí declaran, así el abogado defensor les esté diciendo, su abogado defensor, no declares, nos va a perjudicar. No, es que yo quiero decir que eso que me están atribuyendo no pasó. Es una forma en la que ellos se quieren defender. Y es una forma, pues ciertamente es un arma de dos filos, que declare o que no declare, pero sí se ve esa inquietud por declarar o esa inquietud que muestran en audiencia cuando en la imputación se le está atribuyendo el hecho delictivo, no que no cometieron, sino con ciertas modificaciones que perfeccionan el hecho delictivo, ¿no? Sí es evidente, es evidente. Eso es por parte de la gente del Ministerio Público, que sí se da uno cuenta en la reacción del imputado cuando ahí le están modificando el hecho delictivo o la forma de la comisión del delito, ¿no? Otra cosa, un error que cometían muchos los abogados en un principio, por andar yendo a esos institutos patitos del sistema de justicia, cursos, es que controvertían la imputación, ¿no? Ciertamente el artículo 311 nos establece que la imputación pues es para escucharse, ¿no? Precisiones y aclaraciones. Una precisión, qué día, qué calle, una aclaración, me repite el nombre, pero no controvertir en ese momento el hecho delictivo. Y nos sucedía mucho que el abogado defensor controvertía el hecho delictivo, es decir, aprovechaba el momento de la imputación para decir, no es cierto, esto no pasó así, porque del dato de prueba se refiere a esta circunstancia, y nos controvertían el hecho delictivo. Entonces era uno muy enfático en decirles, en este momento no es la etapa procesal para controvertirlo, solo precisión o aclaración. Eso es por lo que vea la etapa de la formulación de imputación. Posteriormente viene la oportunidad para declarar del imputado. Pasa cosas muy curiosas en esta etapa procesal, porque a los imputados que realmente cometieron el hecho delictivo, muchas de las veces no declaran. O sea, ellos saben que lo que les están imputando pues es verdad y deciden
no emitir ninguna declaración. Y eso muchas veces por consejo también del abogado. Y ¿no? eso es muchas veces por consejo del abogado. Es más, creo que ningún imputado debería declarar si no está aconsejado por el abogado de hacerlo, de no hacerlo, o si no sabe el abogado qué va a declarar. Pero hay muchas veces que sí quieren declarar, ¿no? Que sí quieren declarar, y no porque sean inocentes, sino porque ellos quieren expresarte a ti como juez una justificación del por qué hicieron el hecho delictivo. Pero esa justificación de por qué cometieron el hecho delictivo, ellos piensan que les va a servir para que sean exonerados o absueltos del hecho delictivo. Y la verdad es que es una circunstancia que nuestro sistema debe de reformar, que no se visualiza, en el sentido de que si esa mujer ha sido maltratada y abusada sexualmente cada que el marido llegaba borracho y aprovechó el momento que estuviera dormido para darle un machetazo, ella lo quiere mostrar como una justificación. Es que siempre me golpeaba, siempre me violaba, siempre hacía esto. Pero en nuestro sistema, donde diga eso, su propia declaración va a ser usada en su contra. Sí, es correcto. Esa es la parte en la que debe de entrar el abogado y por la que yo considero que debe de haber una reforma en ese sentido, que estudie la criminología o la criminalística o las circunstancias de la víctima para la comisión del hecho delictivo. Ok, bueno, pues sí me parece interesante porque efectivamente la gente que comete un delito, pues la justificación que dice es esa, ¿no? Es que sí le pegué, pero fue porque él me pegó primero. Sí le pegué, pero fue porque él me golpeó el carro. Sí le pegué, pero porque él siempre me gritó cosas. Entonces, no es una atenuante ni eximente de responsabilidad, obviamente, pero pues la gente trata de defenderse como puede, ¿no? Y los abogados a veces no sabemos, pues les decimos y como bien dices, pues en vez de ayudarse se perjudican, ¿no? Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa comercial. Está poniéndose más interesante el programa y regresamos. La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso, una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días, el miércoles en punto de las 7 de la noche, su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro Honrado, como siempre, con la invitación. Todos los avances, el crecimiento que tiene tu programa, proyecto. Bueno, mi principal maestro, quiero reconocer. ¿La pandemia te agotó tus tarjetas de crédito? Ven con nosotros, ya nos conoces, te ayudamos a resolver este y cualquier problema jurídico. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Los alimentos. El tema de alimentos es muy importante y son de las cuestiones que de alguna u otra manera nos es más recurrente las preguntas de parte de las personas. La gente quiere saber qué es lo que incluye en su momento dado la materia de alimentos. Vulgarmente pudiéramos entender que solamente se trata de comida. Sin embargo, las cuestiones de una pensión alimenticia tienen que ver con muchos más aspectos, entre los cuales entra propiamente la educación, los gastos en su momento dado para atenciones médicas, los gastos de recreo o esparcimiento, las cuestiones extracurriculares que en su momento dado, pues supongamos una persona menor de edad tiene todo el derecho a recibir, ¿sí? Entonces, la cuestión de alimentos es una circunstancia que de alguna u otra manera todo padre o madre tiene la obligación de entregárselos justamente a sus hijos. La gente piensa cuál debe ser la proporción o la cantidad que legalmente yo tengo que dar por alimentos. La ley no te establece cantidades fijas. La ley lo que te dice es que los alimentos deberán de ser proporcionales en dos aspectos. El primero de ellos, de acuerdo a las posibilidades económicas de la persona que tiene la obligación de otorgarlos. La segunda cuestión es que debe de ser de conformidad a las necesidades de aquella persona que tiene todo el derecho de recibirlos. Acérquense con nosotros, podemos ayudarles en este tipo de temas.
Regresamos al programa Legalmente Hablando. Estamos hablando con el juez Luis Carlos Vega González, quien nos está hablando de todas sus experiencias en materia penal, sobre todo en la cuestión del juicio oral. Bueno, para no meternos y perder más tiempo, porque está poniendo muy interesante, ¿qué más podemos decir con estas etapas, Luis Carlos? Mira, entonces ya hablamos del control de la detención, la imputación, la oportunidad para que el imputado declare. Posterior viene el término constitucional, que es de 72 o 144 horas, es en el que el abogado tiene la oportunidad de ofrecer medios de prueba, si es un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, que vengan en el catálogo del 19 constitucional, o simplemente para llevarse la carpeta de investigación, que muchas veces se las entregan previo a iniciar audiencia, o en la misma audiencia, que les niegan el acceso anteriormente, a su casa para poderla estudiar y para poder ejercer un debido ejercicio de contradicción y poder ayudar a su representado o a su cliente o a su usuario de forma eficiente y eficaz, que la verdad es un tiempo provechoso porque sí llegan los abogados más estudiados, más preparados y pueden ejercer una mejor defensa técnica y adecuada a su representado. Posterior de este término constitucional viene la vinculación a proceso, en el cual estoy estudiando yo un doctorado y mi tesis doctoral es la eliminación del auto de vinculación a proceso como violatoria del principio de presunción de inocencia y anticonstitucional. Okay. Porque al final de cuentas, en el auto de vinculación a proceso, el agente del Ministerio Público nos expresa los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, los dictámenes que se han podido recabar, se ejerce contradicción y ya el juez resuelve si existe un hecho que la ley señale como delito y la probable participación del imputado de mérito en su comisión, pero también se permite el desahogo de medios de pruebas, entonces se convierte en un mini juicio. Entonces, creo yo prácticamente que desde ese auto de vinculación a proceso ya estamos prejuzgando la existencia de un hecho que la ley señala como delito y una probable participación sin haber antes llegado a la etapa de juicio oral. Por eso considero yo que es un mini juicio. Se debe de eliminar, en tu opinión. Que en mi opinión se debería de eliminar únicamente imputación y medidas cautelares. Después de medidas cautelares, la acusación, que es la etapa intermedia, y vámonos a juicio. Criterios de oportunidad también. Y los criterios de oportunidad, procedimiento abreviado, salidas alternas. Pero sí considero que el auto de vinculación a proceso es ocioso. Esto digo, para que mucha gente, incluso lo quiero decir claro, muchos abogados no lo conocemos porque no manejamos esa materia. Entonces, esto se equipara a lo que era un auto de formal prisión. Un auto de formal prisión. Para que la gente menos diga, bueno. Digamos que un poco más garantista auto de vinculación que el auto de formal prisión, más garantista porque hay ejercicio de contradicción, hay inmediación, puedes ofertar tus medios de prueba en algunos casos. Y el juez puede estar ahí, lo que tú dijiste, que esto es algo que se quejaban en aquel tiempo los detenidos, ahorita sabemos que son imputados, porque decían, yo al juez ni lo conozco, ni lo vi nunca, pues ¿cómo me juzgó? Me sentenció a 20, 40 años a alguien que nunca vi. Exactamente, es lo que se quejaba mucha gente. Sí, entonces, en ese sentido, las etapas procesales serían en ese orden: auto de vinculación a proceso, posteriormente medidas cautelares, o se pueden ir a las medidas cautelares anteriormente si no se fueron al término constitucional. Pero sí, quería dar mi opinión en cuanto al auto de vinculación a proceso. Y sobre todo que se está... Veremos que en un tiempo no muy lejano se va a acabar eliminando el auto de vinculación a proceso, porque prácticamente somos la única figura o el único país que lo tiene en cuanto a todos los otros países que cuentan con un sistema acusatorio y oral. Nomás nosotros fuimos los únicos que lo implementamos. Y esto, a ver, me queda claro que Costa Rica, Colombia, todos ellos tienen años, van en ventaja con nosotros. Nosotros vamos en pañales ahorita, ¿no? ¿Ellos lo tenían y lo quitaron o desde un principio? Desde un principio en su implementación nunca implementaron el auto de vinculación a proceso. Fuimos nosotros los que nos pusieron más chamba y nos hicieron un sistema acusatorio adversarial. A medias, creo yo, con la implementación del auto de vinculación a proceso y con la oficiosidad de las medidas cautelares. Creo yo también que la oficiosidad de las medidas cautelares, si bien es cierto, no las considero del todo constitucionales, sí las considero como un mal necesario. Un mal necesario porque si no, estaríamos con la facilidad, me incluyo, pero no me considero,
de que se impongan diversas medidas cautelares a alguien que secuestró, que abusó o que mató. Pero en otros países, si tú puedes garantizar que no te vas a sustraer de la acción de la justicia con una cuestión económica, puedes gozar de tu libertad. No, y sobre todo están mucho más avanzados países anglosajones, gente de mucho dinero, ok, como tú dices, una buena fianza, un brazalete electrónico, arresto domiciliario, y te vamos a vigilar y tú pagas todo eso, porque tienes dinero, tú vas a pagar los agentes, vas a pagar el brazalete y vas a venir cuantas veces te hablemos. Entonces, pues de alguna forma es la presunción de inocencia, ¿no? Ciertamente se estaría respetando la presunción de inocencia y garantizando que no se va a sustraer de la acción de la justicia el imputado, el sospechoso o el acusado. Oye, Luis Carlos, cuando esto iniciaba, se oía tan bonito, porque venían jueces, tenemos 3 años nosotros aquí ya con este programa, venían jueces y nos decían, es que es sumamente garantista, ahora sí ya la presunción de inocencia, la gente, ya el Estado te va a demostrar que eres culpable, y bueno, era tan bonito, ¿no? Pero ahorita ya como se han ido avanzando las cosas, pues ya cualquier persona que se le imputa generalmente o muchas veces hay una prisión, si no oficiosa, las medidas cautelares son muy fuertes. O sea, ¿ahí cómo se maneja esto? ¿O cómo ha evolucionado? Yo creo sinceramente que hay tanta presión mediática y por parte de otros entes que el juez ya se dio por vencido en ese sentido y prefiere otorgar esas medidas cautelares las más lesivas, habiendo otras que fácilmente se pudieran cumplimentar, pero para evitarse todo ese tipo de problemas sociales o mediáticos que pudieran a uno perjudicar, o inclusive hay muchas veces que ya existe un cierto berrinche por parte de las víctimas, aunque sean delitos, por ejemplo, delitos patrimoniales cometidos sin violencia, que admitan un acuerdo reparatorio, pero dice la víctima, yo lo quiero en la cárcel, porque si está en la cárcel es más fácil que me pague. Sí. Entonces ya se envuelve hasta un medio de extorsión, sí, el imponer esas medidas cautelares tan lesivas en ese tipo de delitos para obtener fácilmente una reparación del daño. Oye, pero bueno, entonces hablaba yo, se oía o se escuchaba tan bonito el sistema garantista, pero lo acabas de decir, ya la presión social, la presión mediática hace que el juez a veces proteja su trabajo porque dice, bueno, me voy a echar encima a la sociedad o a esta gente que estoy viendo que es muy aguerrida, me va a echar a andar a la prensa o a los medios de comunicación o a redes sociales y porque la gente lo que dice es salió libre, o sea, salió libre porque lo ve fuera y a lo mejor todavía está en el proceso, pero para la gente salió libre, el juez lo dejó libre. Y no entiende eso, ¿verdad? Sí, es correcto. El sistema no debe de perder su esencia, que es esas garantías, esa menos lesividad, pero yo creo que también aplicando un poquito esa política criminal, como yo te lo había mencionado en un principio de la entrevista, había delitos que no meritaban una prisión preventiva ni oficiosa ni justificada. Pero, por ejemplo, una violencia, unas amenazas, ¿no? Va y lo amenaza, va y lo denuncia, va y lo imputan. Pero ahora sí, como me denunciaste y como me imputaron, ahora sí voy y te golpeo. Entonces, había que tener en cuenta muchas cosas para ahora sí empezar a aplicar la prisión preventiva justificada. Por ejemplo, en la violencia familiar, los dejabas en libertad. Pero como estaban enojados, porque la señora los denunció, pues ahora sí iban y la golpeaban. Entonces se empieza a optar por decirle, ¿sabes qué? Te vas a quedar detenido hasta que no te lleves a cabo una suspensión condicional del proceso, donde te sometas a la vigilancia del juez, donde vayas a terapia psicológica, en donde te obligues a respetar, a no molestar a tu señora, a no acercársele. O sea, también esas garantías
que en un principio se empezaron a respetar y les dieron muchos beneficios a los imputados, se abusó de ellas y también, como resultado de eso es que uno tuvo que endurecer la imposición de esas medidas cautelares. No, y fíjate que sí está correcto, te voy a decir por qué. Yo veo que en otros países, España, Italia, y ahí están los medios de comunicación, cuando entra alguna persona al país, de pronto le dicen, ¿sabes qué? Usted tiene una reclamación en tal juzgado porque un día chocó y no fue al juzgado, o sea, no se presentó. O sea, fíjate que aquí no presentarse al juzgado no implica, en un choque no implica ningún problema, pero allá no te presentaste y ahorita quedas detenido y te voy a enviar allá para que ahora sí arregles tu problema. Claro. Entonces, así es como la gente va entendiendo. Y en esto que tú estás diciendo, aquí los mexicanos, aparte que somos muy dados a como tú dices, me acusó, pues voy y ahora le hago esto. Me dijo que la golpeé, pues ahora voy y de veras la golpeo. Pues sí, efectivamente, haces la cuestión o el hecho y ahora sí te quedas predetenido. Y esto a lo mejor ya sirve de escarmiento para que la gente empiece a ubicar lo que es el derecho penal. Exactamente. Al final de cuentas es la rama del derecho que tiene más poder de coerción. Sí. Es la rama del derecho, el poder que se nos ha dado a través de la Constitución, de privar a una persona de la segunda cosa más importante que tiene, primero la vida, sí, y en segundo su libertad. Es correcto. Entonces, cuando se imponen medidas cautelares garantistas que no son cumplidas o que son abusadas, pues ahora sí que al juzgador no le queda otra que dejarlo detenido, así sea un delito sencillo o un delito que no ameritara en un principio esa prisión preventiva. Igualmente que si es una persona multimillonaria, pero garantiza que puede estar en libertad, también no porque sea alguien muy rico, lo vamos a tener en la cárcel porque tiene el poderío para poder irse del país, ¿no? Porque también lo podemos tener aquí. Es correcto. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a ir ya a nuestra última pausa comercial y regresamos. Ahora sí, pues el tiempo nos va a comer como siempre, pero bueno, no le cambie. Problemas legales, acércate con nosotros. En Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho: civil, mercantil, penal, fiscal, familiar, contabilidad, laboral. Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados, estamos para ayudarte. 30 años de experiencia, usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa Soluciones Electromecánicas. www.temisa.mx. Regresamos a la última parte de su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Estamos con el juez Luis Carlos Vega González, quien nos está hablando de muchos tips en materia penal, sobre todo el nuevo sistema oral. Él tuvo 5 años, estuvo en un juzgado de control en materia penal y pues tiene la experiencia para podernos dar esos tips y sobre todo pues que es un juez muy, muy valiente y un juez que ve realmente los beneficios de la sociedad. O sea, ya sea para la víctima o para el imputado. Y no le tiembla la mano, eso me queda muy claro y a pesar de su juventud, pues es una cuestión que hay que admirarle porque pues hay otras personas que prefieren conservar el trabajo y no, a veces aunque vean la injusticia, prefieren mejor cuidar el trabajo y dejar una persona por ahí detenida, aunque vean que esto es injusto, cosa que no vemos en el juez Luis Carlos. Claro que sí, fíjate, ahorita que estás diciendo eso, maestro Leopoldo,
Yo, gracias a Dios, mi conciencia está muy tranquila, que nunca he dejado en libertad o sin condena a alguien que haya sido culpable y nunca he dejado en libertad a alguien que haya sido culpable, perdón. Nunca he dejado detenido o en sentencia a alguien que haya sido inocente o en libertad a alguien que haya sido culpable. Ya ahorita ya estoy en otra materia, pero mis 5 años como juez penal, esa es mi conciencia muy tranquila en ese sentido, que no he privado de su libertad a nadie injustificadamente. Y para continuar con el tema de las etapas, que creo que ya estamos en tu programa de fuera de lo legal, ya con tanta plática y anécdota, pero sí, ya hablamos entonces de la audiencia inicial, que es el control de la detención, imputación, plazo constitucional, la vinculación, medidas cautelares, plazo para el cierre de la investigación. Posteriormente, los 6 o 3 meses que se den para investigar, regresamos con la etapa intermedia, fase escrita, que es con el escrito de acusación que presenta la agente del Ministerio Público, al cual se le da vista a las partes. Llegamos a la audiencia intermedia, que es la fase oral, en el cual ahora sí se publicita el escrito de acusación, se hace la acusación pública, nos dicen la clasificación jurídica, la pena, la reparación del daño. El juez emite un auto de apertura a juicio oral en el cual establece todos los medios de prueba que van a ser desahogados en la etapa de juicio oral, testimonios, peritajes, la declaración de la víctima, si el imputado desea o no declarar es un derecho, todo lo que va a pasar a juicio y todo lo que va a depurar. Va a depurar todas las pruebas que hayan sido obtenidas con violación a derechos humanos o que hayan sido declaradas nulas en anteriores etapas del procedimiento, en el control o en la vinculación al proceso. Es la audiencia en la cual es como de preparación a juicio. Depuramos lo que no nos sirve y mandamos a juicio lo que nos va a servir para probar el hecho delictivo y acreditar la probabilidad del acusado. Ya es acusado porque estamos en la etapa intermedia. La etapa intermedia es una audiencia muy técnica, muy técnica, porque ahí es en la que debes de depurar y el abogado debe de solicitar, el abogado defensor, que no se admitan todos esos medios de prueba que hayan sido obtenidos con violaciones a derechos humanos o que hayan sido declaradas nulas. Eso le va a servir mucho para que no se obtenga en juicio oral una sentencia tomando en consideración pruebas que hayan sido ilegales. Entonces, esta etapa intermedia le admite el recurso de apelación, el cual suspende el proceso. Si se apela la etapa intermedia, no se puede señalar juicio oral. Es la única parte del proceso penal en la que la apelación tiene ese efecto suspensivo, ¿verdad? Posteriormente, en esa misma etapa se designa el tribunal, ya sea de 3 o sea de un juez, que van a presidir. ¿Cuál es la política para que sea 1 o 3? Mira, la política ha quedado establecida más o menos en este sentido. Si es un delito de prisión preventiva oficiosa o un delito que tenga una grave afectación social, un delito, todos los delitos tienen afectaciones, pero hay unos delitos que más tienen impacto, una afectación social o más impacto social, se designan 3 para que la decisión sea colegiada. Pero no en todos los delitos se pueden señalar 3 jueces porque nos quedamos sin jueces. Entonces se optó porque fueran un solo juez en esos delitos, ¿no? De igual forma admite los mismos recursos y puede ser revisado por los superiores, ¿no? Pero es más o menos en ese sentido, pues, es el criterio. Es el criterio, es el criterio. No hay una regla. No es una regla, pero es el criterio que se ha tomado en consideración. Ya en la etapa de juicio oral, es una etapa para los jueces, para los abogados defensores y para los agentes del Ministerio Público muy cansada y muy desgastante, porque es donde se cita ahora sí a todos los testigos a declarar. Se interroga, se interroga y se hacen los contrainterrogatorios. Es la etapa de decisión, es la etapa final en donde se sentencia, ya sea se condena lo que o la se gente absuelve. ve en la televisión, ¿no? El juicio. Prácticamente. Para que la gente pues no sabe mucho de esto, pero está acostumbrada a ver los juicios. Es correcto, ¿no? Dice mi hijo, oye papá, si ser juez es muy fácil. Y digo, no, si los jueces que tú ves en la tele dicen 2, 3 palabras, dan el malletazo y se acabó. No, acá nos la pasamos 8, 10, 12 horas durante una semana todos los días para poder llegar a una decisión final y no la toma un jurado, la tiene que tomar el juez. Y el juez debe de fundar y motivar su sentencia. Entonces es lo que vivimos en audiencia y lo que vivimos en la oficina redactando esa sentencia.
Entonces ya esa etapa, la de decisión final, es la etapa en la cual se deben de demostrar todas las pretensiones o todo lo que nos presumieron durante todo el procedimiento. Ya es acreditar plenamente y más allá de toda duda razonable el delito y la participación del acusado. Muy bien. Oye, Luis Carlos, pues veo que tienes un conocimiento muy, muy amplio y la experiencia, pues bueno, Gracias. 5 años de estar de juez y diario, como tú dices, Gracias. audiencias y conociendo, aparte de la preparación que has tenido, ¿podrías decirle un poquito al público para que sepa, porque siempre he dicho esto, uno es abogado y uno dice algunas cosas y la gente no le cree, pero ¿sabes qué? Llega aquí una autoridad y lo dijo el juez. O sea, ya ustedes se imponen, ¿no? Sí. ¿Nos podrías platicar un poquito más o menos cuál ha sido tu andar en el jurídico en la vida? A ver, para que la gente Muchas sepa. gracias. Mira, Leopoldo, yo desde que nació la reforma constitucional en el 2008, a mí me interesaron mucho los juicios orales. Entonces, desde ese entonces nos pusimos a estudiar la reforma constitucional en el 2008. Creo que yo acabé la facultad, no recuerdo bien si en el 2011 o 2012. O sea, antes de terminar la facultad ya estabas Sí, estudiando. ya estaba trabajando, Ok. ya estaba trabajando yo porque mi padre era abogado penalista, entonces ya lo acompañaba yo de chofer o sacando copias, algo, pero ya me interesaba, ya estaba en el medio. Terminando yo la facultad, inicié la maestría en Administración de Justicia y Seguridad Pública, que era prácticamente, el 80-90% era civil. Pero yo como vi la orientación Administración de Justicia y Seguridad Pública, Pensaste que pensé iba para que era penal. Entonces aprendí civil sin querer queriendo Y mira, en la y ahorita maestría. estás en lo civil. Y ahora que estoy en lo civil, Te me está doy sirviendo. cuenta que todo el conocimiento sirve. En Ok, algún momento es de correcto. nuestra vida nos Muy sirve. bien. Posteriormente de esa maestría estudié la de Sistema Acusatorio Adversarial, que se dio en el Supremo Tribunal de Justicia para todos los trabajadores de forma gratuita. Entonces fue una super oportunidad porque creo, si bien recuerdo, fue la primera maestría en Sistema Acusatorio Adversarial que se dio en el Estado por un poder judicial y de forma gratuita. Entonces estuvo muy padre, porque ya teníamos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente me metí a una maestría en Criminología y Criminalística, la cual está muy interesante porque de verdad del sistema de justicia penal está olvidado la criminalística y la criminología, el estudio del delincuente, el estudio de la víctima, el por qué comete ese delito, qué lo incitó, todas esas cuestiones que yo te mencionaba. Y en estos momentos estoy en el doctorado. O sea, tienes 3 maestrías. Tengo las 3 maestrías. Y ahorita estás en el doctorado, En el prácticamente doctorado. a punto, ya está elaborando la Sí, tesis. de hecho ya la elaboré, ya nomás tengo que ir a presentarla y que me la aprueben, que es lo difícil, ¿no? No, pero pues, con estos conocimientos y aparte a mí me parece muy valiente hasta el tema, porque es muy fácil un tema, la valoración de las pruebas Sí. en el juicio oral. No, es Sí, que se yo elimine, nada de quiero que eliminar la figura de la entonces autovinculación a proceso. va a ser algo que Sí. los sinodales no van a poder refutar tan fácilmente. Entonces, Exactamente. y más con la experiencia que tienes. Sí. Entonces, creo que lo que les dije en un principio, tengo razón. Un juez joven, valiente y bien preparado y con mucha práctica. Muchas gracias. Y maestro te Leopoldo. queda un Muchas mundo por gracias. delante, o sea, Muchas gracias. para llegar a altos niveles. Muchas y yo te gracias. lo auguro porque no es fácil encontrar gente así, te lo digo con conocimiento de causa y no me gusta decir cosas que no son. Muchas Y gracias. eso quiero decirlo. Bueno, gracias. estamos a punto ya de terminar el programa, Luis Carlos. Quisiera ya, nada más como referencia, primero 3 cosas. Primero que le dijeras a la gente ya en los juicios orales si son benéficos a diferencia del juicio tradicional. Segundo, ¿qué consejo le puedes dar a los abogados que de alguna manera pretendemos postular este tipo de asuntos o defender? Y al final a la sociedad, porque yo sí veo que también la sociedad está olvidada, porque no hay mucho conocimiento, no hay mucha publicidad, la gente no conoce mucho de esto, no supo que hubo un cambio, pero no sabe qué. Es más, yo todavía digo, los abogados no estamos capacitados, la mayoría, en esto. Ahora imagínate la sociedad, o sea, que de pronto le dices, ¿sabes qué? Esto era el derecho, ahora ya cambió, es otro, pero no te dijeron nada. Entonces, ¿qué podrías decirle primero, pues en general, del juicio oral y a la diferencia? 2, a los abogados y 3, a la sociedad para dar por terminado este programa. Sí, mira, Leopoldo, la experiencia que he compartido con los abogados es
hay muchos que no les gustó ya el sistema acusatorio adversarial, los juicios orales ya no les gustó. Y ya no se dedican a eso, ciertamente. O hay otros que decidieron hacerse llegar de esos abogados jóvenes y preparados que conocen el sistema. Ellos tienen los clientes, los jóvenes tienen el conocimiento, entonces ellos cobran, mandan a los jóvenes a las audiencias, siguen litigando, siguen trabajando. Sí les ha gustado el sistema de justicia penal, el sistema acusatorio adversarial. No es tan cómodo como el anterior para ese sector de abogados penalistas, pero sí es muy imparcial para los nuevos abogados penalistas que en igualdad de condiciones van contra la gente del Ministerio Público con un juez imparcial. Okay. Es muy benéfico. De igual forma para la víctima es muy benéfico porque tiene mucha participación y se da cuenta de todo lo que sucede, muchos derechos, participación, y se da cuenta de todos los derechos constitucionales y legales con los que cuenta. Tan es así que van a audiencia y exigen, a veces hasta un poquito más, pero van y exigen, ¿verdad? A los abogados, fíjate que he tenido muy buena relación con los abogados porque de repente te los encuentras o en el restaurante o en el cine o en el convivio y dices, pues ¿sabe qué, Lick? A mí me fregó, pero pues sí le asistí a la razón. Okay. Entonces dices, bueno, sabes que uno tiene que resolver ciertamente todos los temas o para un lado o para otro, pero he tenido muy buena relación porque sí he conocido muchos temas en los que me platican o me cuentan y dices, pues sí, son errores que se han cometido por parte de los administradores de justicia. El abogado sí tenía la razón, pero he tenido muy buena relación con los abogados. En Chapala les di inclusive muchos cursos en un principio de actualización y profesionalización del sistema acusatorio. ¿Tú se los diste a los abogados? Sí, yo se los daba a los abogados. ¿Gratuito? Sí, gratuito, a los colegios de abogados. Mira, entonces... Sí, porque estoy certificado en CETEC en su momento, en Secretaría de Gobernación. Entonces, al principio había muy pocas audiencias, había muchos delitos, pero muy pocas audiencias. Entonces, lo que me dediqué es darles cursos a todos, inclusive a los policías, a los agentes del Ministerio Público, los abogados de la Ribera. Oye, creo que el primer juicio oral duró 2 o 3 años, ¿no? Para que se diera, ¿no? Sí, exactamente. Yo el primer control de la detención duré 3 meses y después tenía 4 o 5 controles diarios y los delitos eran los mismos, pero todos se quedaban ahí abajo. No los subían, no sabían cómo judicializarlos. Es correcto. Y a la sociedad, la verdad es un sistema que tiene muchos beneficios y les va a ir agradando. A lo mejor van como víctimas y desde ahí ya es una circunstancia desagradable, pero es un sistema eficiente y eficaz que les va a garantizar la reparación del daño. Sobre todo yo creo que la víctima fue la más ganona, ¿no? Exactamente. En este sistema. Yo creo que la víctima que antes era un cero a la izquierda, dependía del Ministerio Público, y el Ministerio Público a veces, a pesar de que le hicieran la petición, no, pues en mi opinión no. Ahorita ya no. Ya tiene un papel protagónico. Y como tú bien dices, ya se presenta y ya se siente parte, ¿no? Ya se siente como hasta abogado, ¿no? Sí. O sea, soy la víctima, abusado, yo, o los ofendidos también a veces llegan y ahí están ya haciendo sus alegatas y haciéndole al abogado, ¿no? Ya estudiando el código, ¿no? Así es. ¿Sí? Y entonces, a la sociedad, en tu opinión, Luis Carlos, sería... ¿Esto es benéfico? ¿Hay que seguirle o hay que modificarle? Yo creo que es benéfico y sí hay que hacer modificaciones en la marcha. Como lo vayan permitiendo los presupuestos de los poderes judiciales, como lo vaya las reformas que se puedan dar en el Congreso. Pero es muy benéfico, pero puede ser mejor. Oye, una pregunta que ahorita lo que estás diciendo, lo que se vaya permitiendo. Estoy hablando de las videoconferencias. El derecho penal adversarial ve mucho lo que tú dijiste al principio. Yo estoy viendo a la víctima, sus gestos, sus alegatas, todo. Pero en la pantalla ¿se ve igual esto? No, ciertamente es muy complicado y no alcanzas a visualizar ni a entender lo que se puede llegar a entender cuando tienes a la persona enfrente. Se pierde mucho esa esencia. Y aparte, yo siempre he dicho, se puede hacer trampa con las con las pantallas, porque alguien puede estar atrás ahí diciéndole o a un ladito, puede ser muchos trucos. O puede ser que esté en otro país y tú ni siquiera estás enterado. Entonces, pero pues bueno, así están las circunstancias ahorita con esta pandemia, pero
pues bueno, ya empezamos, hay que seguirle y ojalá que haya mucha gente como tú, Luis Carlos, gracias. que son gente, vuelvo a insistir, muy valiente. Gracias. Y eso se nota, se palpa y no te va a temblar la mano para impartir la justicia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por haber aceptado venir. Gracias. Creo que nos quedan muchas cosas, pero ojalá que en un futuro no muy lejano podamos volver a coincidir Claro aquí que sí. para que la gente vuelva a ver a alguien que realmente Gracias. imparte el derecho con justicia. Gracias. Gracias Muchas por haber gracias venido. a todos. Gracias, amigo. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Honrado, como Sabemos siempre, de tu con la experiencia, invitación. de tu Todos los trayectoria. avances, el Tuve el crecimiento que ha enorme tenido tu honor programa, participar proyecto, y con, vamos a bueno, mi decir, principal el maestro, quiero programa. reconocerlo.